El aire de la tarde era fresco y vigorizante, con un ligero aroma a lluvia que había caído horas antes. En un rincón tenuemente iluminado de un elegante restaurante del centro de la ciudad, Alexander Carter, director ejecutivo de un imperio tecnológico multimillonario, estaba sentado solo. Su traje a medida era impecable y su reloj brillaba bajo la suave luz de la lámpara de araña. Sin embargo, nada de eso importaba ahora. La mujer que había estado esperando durante semanas, una cita a ciegas organizada por amigos comunes, había cancelado en el último momento. Una sensación de desánimo se apoderó de él, más intensa de lo que esperaba. Había planeado meticulosamente cada detalle: la reserva, el vino, el ambiente sutil que haría que la noche fuera inolvidable. Y ahora nada, solo el tintineo de los cubiertos, los murmullos de otros comensales y el suave zumbido de la música de fondo que le parecía casi alegre. Miró fijamente la silla vacía frente a él, tratando de apartar la repentina ola de soledad. No era solo decepción, era el eco de un vacío más profundo, uno que había enterrado durante mucho tiempo bajo reuniones de la junta directiva, inversiones y acuerdos. A pesar de su inmensa riqueza e influencia, momentos como este le recordaban la vida que había abandonado por su carrera. El amor, la compañía, las conexiones humanas genuinas, siempre habían estado fuera de su alcance. Sacudió la cabeza, tratando de convencerse de que no era más que un pequeño inconveniente. Sin embargo, sus pensamientos lo traicionaron. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y la belleza inesperada de la vida, no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal. Alexander respiró hondo e intentó sumergirse en el menú, desplazándose por platos desconocidos sin verlos realmente. El peso de la soledad lo oprimía cada vez más con cada minuto que pasaba. Justo cuando estaba pensando en marcharse y ahogar la velada y el trabajo, una voz suave interrumpió sus cavilaciones. «Disculpe, ¿está ocupado este asiento?» Levantó la vista y vio a una mujer de pie con una sonrisa vacilante. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si hubiera estado corriendo contra el tiempo, y sus ojos transmitían una tranquila determinación. Llevaba una pequeña mochila y varias bolsas de la compra. Estaba lejos de la elegancia ostentosa que cabría esperar en un restaurante así, pero había una calidez en su mirada que lo atrajo de inmediato. «No, siéntese, por favor», respondió Alexander casi automáticamente. Había algo en su presencia que le hacía sentir con los pies en la tierra, humano de una forma que no había sentido en años. Ella se sentó con cuidado, colocó las bolsas debajo de la mesa y le saludó con una cortés inclinación de cabeza. Alexander la observó discretamente, fijándose en sus zapatillas gastadas, su jersey informal y las arrugas de cansancio que le rodeaban los ojos. Era una mujer corriente, pero radiante, con una autenticidad sin artificios que desafió al instante todo lo que él creía saber sobre la atracción. «Me llamo Emma», dijo en voz baja, rompiendo el breve silencio. «Alexander», respondió él, extendiendo una mano, que ella estrechó con una firmeza sorprendente. Comenzaron a hablar, al principio con pequeñas trivialidades, pero pronto la conversación se profundizó de forma natural. Emma compartió fragmentos de su vida. Era madre soltera y compaginaba dos trabajos para mantener a su hija pequeña. Luchaba constantemente contra el agotamiento y el juicio de la sociedad, pero se negaba a rendirse a la desesperación. Hablaba con una sinceridad y una vulnerabilidad que traspasaron las defensas cuidadosamente construidas por Alexander. Él, a su vez, se encontró abriéndose y hablando de las implacables presiones de dirigir una empresa, la soledad que acompañaba al éxito y el secreto anhelo de algo significativo más allá de la riqueza y el poder. Alexander se sorprendió de lo fácil que fluía su diálogo. Notó los sutiles gestos de resiliencia en ella, la forma en que reía a pesar del agotamiento, las miradas fugaces que lanzaba hacia la puerta, tal vez preocupada por el tiempo o esperando alguna tarea. La historia de Emma estaba cargada de dificultades, pero había una ligereza en su espíritu que brillaba. Se dio cuenta de que había esperado quedar impresionado por el estatus,
la belleza y la elegancia. Pero allí estaba, cautivado por el coraje, la amabilidad y la autenticidad. A medida que avanzaba la cena, Alexander observaba a Emma con atención. Ella había pedido una comida sencilla que sugería practicidad más que indulgencia. No había pretensiones, ni adornos, solo la honestidad desnuda de una mujer que sobrevivía y luchaba. Y sin embargo, en esa sencillez había una elegancia que hacía que su presencia fuera inolvidable. Alexander sintió una emoción desconocida en su interior, una mezcla de admiración, compasión y un profundo deseo de protegerla y apoyarla. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Las conversaciones se convirtieron en risas. Los silencios se convirtieron en pausas cómodas. Y se formó una conexión que ninguno de los dos había previsto. Alexander se dio cuenta de que la decepción de la noche, la cita cancelada, la silla vacía, era quizás un sutil empujón del universo, que lo guiaba hacia algo mucho más profundo que una reunión preacordada. Emma, por su parte, sintió un interés genuino en Alexander, que no tenía que ver con su riqueza o su título. Era raro, se admitió a sí misma, encontrar a alguien en una posición de poder que también pudiera mostrarse desprevenido, que pudiera escuchar sin juzgar y relacionarse sin arrogancia. La noche comenzó a disolver los muros que ambos habían construido cuidadosamente alrededor de sus corazones, sustituyéndolos por comprensión mutua y empatía. Sin embargo, los retos que se cernían sobre la vida de Emma nunca estaban lejos de su mente. Su hija necesitaba la atención, sus facturas se acumulaban y temía constantemente que cualquier respiro fuera temporal. Sentía remordimientos por disfrutar de esta rara velada de normalidad y conexión. Sabía que las responsabilidades la esperaban en cuanto saliera al exterior. Alexander notó su sutil inquietud y la admiró aún más. Era una mujer cuya vida se definía por el altruismo y el sacrificio. Y sin embargo, se las arreglaba para comportarse con dignidad y esperanza. Cuando sirvieron el postre, un pastel de chocolate compartido que ninguno de los dos necesitaba realmente, pero que ambos decidieron saborear, Alexander se encontró tomando una decisión que no había previsto. Quería formar parte de su mundo, no solo como un compañero fugaz por una noche, sino como alguien que pudiera ofrecerle apoyo, estabilidad y tal vez incluso amor. Era una idea aterradora, tender un puente entre mundos que parecían tan increíblemente distantes y sin embargo tan necesarios. La velada llegaba a su fin y Alexander insistió en acompañar a Emma a su coche. La lluvia había vuelto a caer suavemente, dejando las calles relucientes con los reflejos de las luces de la ciudad. Emma parecía agotada pero agradecida, y sus hombros finalmente se relajaron cuando llegaron al vehículo. Alexander se detuvo y la miró a los ojos con una intensidad que incluso a él le sorprendió. Gracias, dijo ella en voz baja, casi como si temiera tener esperanzas. No, gracias a ti, respondió él, por recordarme que la vida no se trata de horarios o cancelaciones. Se trata de momentos como este. Intercambiaron números con la promesa de volver a verse. Aunque ambos sabían que el vínculo que habían formado trascendía los meros planes, algo profundo había cambiado. Un hilo invisible entrelazaba sus vidas de una forma que ninguno de los dos podría haber previsto. Durante las semanas siguientes, Alexander se encontró reorganizando su vida, no su negocio, sino su corazón. Se interesaba por Emma con regularidad, no como un director ejecutivo que se preocupa por un socio comercial, sino como un hombre genuinamente interesado en el bienestar de otra persona. Admiraba su resistencia, su amor inquebrantable por su hija y el valor silencioso que demostraba cada día. Emma, a su vez, comenzó a confiar en alguien como no se había atrevido a hacer en años, permitiéndose momentos de vulnerabilidad e incluso de esperanza. Fue una transformación lenta y tierna, como los primeros rayos del amanecer tras una larga y oscura noche. Ninguno de los dos se apresuró el proceso, pues comprendían que las relaciones más preciadas se forjan con paciencia, comprensión y apoyo inquebrantable. Se reían durante las comidas compartidas, celebraban las pequeñas victorias y se consolaban mutuamente durante los inevitables reveses.
el uno en el otro, descubrieron un refugio inesperado, un lugar donde las ambiciones, los miedos y los sueños podían coexistir en armonía. Una noche, Alexander se encontró reflexionando sobre aquella cita inicial cancelada. Se dio cuenta de lo perfecto que había sido ese giro del destino. Lo que podría haber sido una noche marcada por la decepción se había convertido, en cambio, en el comienzo de una conexión que le cambió la vida. Pensó en cuántas personas temen la vulnerabilidad, temen lo desconocido, y sin embargo, cuando lo aceptan, la vida les recompensa de una manera inconmensurable. El valor de Emma para acercarse a un desconocido en un restaurante, su disposición a compartir su historia, había cambiado no solo su propia vida, sino también la de él. El tiempo pasó y su vínculo se hizo más fuerte. Arraigado no en una atracción superficial o en las expectativas sociales, sino en el respeto genuino, la empatía y la comprensión, Alexander comenzó a redefinir sus criterios de éxito, dándose cuenta de que la satisfacción del corazón a menudo superaba las ganancias económicas o el reconocimiento público. Emma también encontró fuerza en el apoyo y el amor que Alexander le ofrecía. Al dejar de sentir que sus sueños eran secundarios a la supervivencia, juntos descubrieron que el amor podía curar viejas heridas, salvar las divisiones sociales y restaurar la fe en la inesperada bondad de la vida. A medida que la historia de la primera noche juntos de Alexander y Emma llegaba al corazón de quienes la conocían, se convirtió en un silencioso testimonio de la belleza de las segundas oportunidades. La vida a menudo presenta obstáculos y decepciones. Sin embargo, a veces los momentos que parecen fracasos o desgracias son puertas de entrada a una profunda transformación. Una cita cancelada, un encuentro fortuito y la voluntad de aceptar la vulnerabilidad dieron lugar a una conexión que ninguno de los dos podría haber imaginado. Cerca del final de cada viaje, Alexander y Emma se recordaban a sí mismos y a quienes les rodeaban que la bondad, el coraje y la apertura eran fuerzas más poderosas que cualquier obstáculo. Y mientras la ciudad bullía con indiferencia, en un tranquilo rincón de un restaurante, una madre soltera y un director ejecutivo descubrieron que el amor a menudo llega de las formas más inesperadas, remodelando vidas y corazones para siempre.